Hola, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a crear un ambiente de acuerdo al cuento o la historia que les pedí que grabaran, que escribieran en la clase pasada. Esto lo vamos a hacer usando PowerPoint. Vamos a recrear esas historias que ustedes escribieron. Vamos a crear personajes y después vamos a animarlas. Esta es nuestra segunda clase de PowerPoint. La clase pasada hablábamos un poquito de la interfase de PowerPoint, en la que les decía que pues PowerPoint, al igual que muchos otros programas de Windows, tenía en la parte superior una serie de menús que se seleccionaban mediante unas pestañitas, y que cada uno de esos menús tenía una serie de botones, y que esos botones a su vez estaban organizados por grupos para de esa forma agilizar su búsqueda y su uso. Por ejemplo, les decía que si yo les pedía que buscaran botón fecha y hora, era muchísimo más fácil si yo les decía en el menú insertar en el grupo de texto el botón fecha y hora. En cambio, si uno, por ejemplo, yo les digo a ustedes en animaciones o en insertar, vamos a insertar, busquen el botón audio, ¿sí? Tendríamos que ir buscando uno por uno, pero si les digo en el menú insertar, en el grupo de multimedia, la opción audio es mucho más fácil. Bien, por esa es una de las razones por las cuales están organizados por grupos. También les hablaba sobre la interfase. Vamos a recordar un poquito. Les decía que en la pantalla principal estaba el contenido de las diapositivas, que están en la parte izquierda de la pantalla, y que si yo seleccionaba esa diapositiva, pues nos mostraba ese contenido. También les decía cómo crear una diapositiva. Habían algunas maneras de crear una diapositiva nueva. Por ejemplo, en el menú inicio, en el grupo diapositiva, está el botón nueva diapositiva. Si le daba el botón de diapositiva, se van a ir creando unas diapositivas, ¿sí? Fíjense que las diapositivas venían con unos elementos. Les decía yo que eran eh, por ejemplo, para agregar un título y para agregar un subtítulo. La segunda diapositiva ya venía con un título para agregar imágenes, ¿sí? Pero también encontramos aquí en el botón que está en la parte inferior, perdón, podemos encontrar unas opciones para determinar cómo iba a ser nuestra siguiente diapositiva. Por ejemplo, si yo quería una diapositiva en blanco, se iba a insertar una diapositiva en blanco sin ninguno de estos elementos. Bien, vamos a eliminar todas las diapositivas que he creado. Vamos a eliminarlas haciendo clic derecho sobre cada una de ellas. Y si yo tengo una diapositiva previamente, yo quiero eliminar estos objetos, simplemente me acercaba al elemento, y al llegar al borde, si me doy cuenta, el cursor va, se va convirtiendo en una crucecita, y eso indica que ya puedo seleccionarlo. ¿Cuál es la diferencia entre seleccionarlo así y seleccionarlo por el borde? Que si lo selecciono por el interior, me va a decir que ese es el título, que rellene el título con el texto que necesito que aparezca. Pero en realidad yo no necesito título para el objetivo de esta clase. Vamos a hacer solamente dibujos, ¿cierto? Entonces les decía que pasara por el borde del elemento, lo seleccionaba y simplemente presionaba la tecla suprimir y lo podía eliminar. Aquí lo mismo con el texto o el subtítulo. Aquí seleccionaba por el borde. También les decía que cuando seleccionaba por el borde aparecían estos elementos, estos circulitos, este cuadrito de aquí y este circulito de acá. Este circulito de acá sirve para girar un elemento. Simplemente lo giro y va a girar sobre su centro. Y estos cuadritos y estos circulitos de acá sirven para escalar o aumentar el tamaño de las figuras que esté creando. Entonces selecciono, fíjense, voy al borde y aparece la crucecita,
selecciono y le doy suprimir. Ahora mismo tengo una diapositiva totalmente en blanco y nos va a servir para recrear la historia o el cuento. Entonces vamos a tomar de las historias que ustedes escribieron, voy a seleccionar, por ejemplo, la de Juan Francisco, que habla sobre un barco que se encuentra en medio del mar en la noche, a la deriva, en la noche oscura, dice el texto de Juan Francisco. Entonces vamos a crear un mar de noche y un barquito en la mitad del mar. Muy fácil. Hay varias maneras. Lo primero que voy a hacer es recrear la noche. Entonces el fondo, como es de noche, tiene que ser un fondo oscuro. Puedo hacerlo de dos maneras. Creando un rectángulo que llene toda la diapositiva o simplemente cambiando el color del fondo, que ahora mismo es blanco. Para cambiar el fondo, que ahora mismo es blanco, voy a hacer clic derecho en la diapositiva y aparecen aquí una serie de elementos. Voy a escoger formato de fondo y me va a preguntar si quiero un relleno sólido. Ahora mismo está el color blanco, pero yo voy a escoger un color más. ¿Sí? Hay otras opciones también muy interesantes, por ejemplo, el relleno de degradado. Y el relleno de degradado lo que hace es que va de un color a otro color. Vamos a cambiar simplemente esos colores que están ahí. Entonces voy a seleccionar este color y vamos a cambiarlo a este que está aquí. Y este otro color de acá lo voy a cambiar a así. Fíjense que queda este de la mitad, ¿sí? Y lo puedo suprimir. Vamos a eliminarlo. Simplemente lo arrastro hacia atrás y lo elimino. Entonces, aquí arribita está más oscuro y acá abajo está un poquito más claro. Yo creo que es suficiente para nuestro fondo. Vamos a ver qué cambios podemos hacer aquí. Vamos a hacer acá, seleccionamos color. Fíjense cómo va aclarando. Este color es perteneciente acá, es lo que pertenece acá abajo y este otro color es lo que pertenece acá arriba. Y va aclarando, si lo voy moviendo, va moviéndose él también aquí. Por ahora yo creo que es suficiente para lo que queremos hacer y le doy a aplicar y le doy cerrar. O sea, aquí tengo nuestro fondo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el mar, ¿cierto? Una caricatura muy sencilla. Entonces, para crear el mar, voy a seleccionar el menú inicio, en el grupo dibujo, voy a seleccionar una de las figuras que está en la parte de acá. Entonces, fíjense, si yo voy aquí a este botoncito, despliego toda una opción gigante de muchas figuras y voy a crear de esta figura, voy a seleccionar un simple rectángulo, perdón, y lo voy a arrastrar desde aquí hasta acá. Entonces, quiero recrear el mar. Aquí. Cuando yo creo una figura en PowerPoint, por lo general, tiene un color de relleno por defecto y un borde o un contorno por defecto. En este caso es azul y un azul un poquito más fuerte o un morado un poquito más fuerte. Lo que voy a hacer es seleccionar esa figura y cambiar el color. ¿Cómo hago para seleccionar esa figura? Al contrario del título y el subtítulo, las figuras sí las puedo seleccionar por la mitad. Y ahora en el mismo menú dibujo aparecen estos botones de relleno y de contorno. En el botón de relleno voy a seleccionar la opción de relleno y voy a ver qué otra opción puedo ir cambiando para cambiarle el color al mar, porque me parece que está un poquito eh, claro. Entonces voy a seleccionar, me parece que este relleno está bien y voy a seleccionar también el contorno. Ahora mismo voy a ir cambiando, fíjense cómo va cambiando aquí el color del mar. ¿Sí? Bien. Le voy a quitar el contorno y le voy a dar clic aquí. Ahora mismo tiene líneas. Bien, ahora nos falta lo más importante, el barquito que está a la deriva. Vamos a crear un barco y como en PowerPoint no tenemos un barco, la idea es que nosotros creemos nuestras propias figuras. Podemos seleccionar lógicamente figuras prediseñadas, pero la idea es que nosotros creamos nuestras propias figuras. Entonces voy aquí a seleccionar eh, en formas básicas. Hay también una serie de opciones muy interesantes, entre eso está el rombo, está el pentágono, está
esto que se llama con tripezoide, un tripezoide. Voy a hacer clic aquí en el tripezoide y vamos a ver qué puedo hacer con ese tripezoide. El tripezoide tiene la habilidad de tener un lado superior más delgado que el de abajo, o sea, lo puedo cambiar. Y voy a crear algo así, voy a ir cambiando el lado de arriba como en forma de una pirámide incompleta y voy a girar. Fíjense que yo puedo girar por esta bolita aquí, voy a girarlo para crear mi coraza, coraza del barco. Si tengo problemas para colocarlo de manera totalmente horizontal, presiono la tecla Shift y me va a permitir ser un poco más preciso. Ahora lo que hago es cambiarle un poquito la altura y aquí tengo mi barco. ¿Sí? Bien. Dicen que es un barco a la deriva, dice la historia de Francisco, que es un barco a la deriva, entonces voy a escoger ese barquito, pues, le falta, eh, puede ser una vela o puede ser, vamos a ver, vamos a crear una vela, muy fácil aquí, con este triángulo, rectángulo, y voy a crear otro acá, algo así. Esta vela parece que está del lado contrario, pero eso no tiene ningún inconveniente, yo puedo modificar eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Selecciono ese triángulo, me voy a la opción herramienta de dibujo, que es una opción emergente o un menú emergente. Fíjense que automáticamente yo selecciono, aparece la herramienta de dibujo, ofreciéndome una serie de herramientas muy interesantes que con el tiempo vamos a ir dándolos. Pero por ahora quiero que vean esta opción que es la de girar. ¿Sí? Entonces fíjense, todas las opciones que aparecen aquí. Esta voltear, girar. Entonces voltear es como si fuera un espejo. Aquí ya tengo mi barquito, ¿sí? Con mis dos velas. Muy sencillo de hacer, muy fácil de hacer. Y ahora lo que me falta es, pues, vamos a tratar de cambiarle eh, los colores. Entonces simplemente fíjense que en el menú emergente también aparece el relleno y el contorno, que es el mismo menú con los mismos botones que aparecen en el menú inicio en el grupo dibujo. Da lo mismo hacerlo así o hacerlo acá. Voy a hacerlo acá para variar un poquito y para que les quede claro que se puede hacer desde cualquier punto. Entonces voy al relleno de forma y yo puedo ir cambiándole algunas formas aquí. Por ejemplo, voy a decir que sea amarillo, verde, todavía no sé qué color colocar por aquí. Por ejemplo, voy a hacer este y le voy a quitar el contorno. Lo mismo voy a hacer con este de acá y le voy a quitar el contorno. Vamos a cambiar ese color de relleno de la coraza y voy a colocarlo como un gris y también le voy a quitar el contorno. Fíjense que la opción de contorno siempre y la opción de relleno se queda con la última que seleccioné. O sea que si yo le doy aquí voy a seleccionar la opción sin contorno. Aquí voy a tener esta opción. Además de eso, vamos a tratar de agregar, es un dibujo muy sencillo. Vamos a tratar de crear, por ejemplo, la luna, ¿cierto? Que la luna aparece en la noche. Vamos a crearla aquí, de este lado. Simplemente voy a seleccionar un círculo, una elipse y voy a arrastrarlo y voy a cambiar el color. Aquí a relleno, lo coloco de color blanco y nuevamente le quito el contorno. ¿Qué le falta a esa luna? Le faltan los cráteres, ¿cierto? Entonces vamos a crear una luna aquí con un cráter aquí y vamos a crear otro cráter por acá y vamos a crear otro cráter por aquí. Perfecto. Esos cráteres lógicamente tienen que ser de otro color. Yo voy a escoger por ejemplo un gris y le voy a quitar el contorno también, y este por ser un gris y también le voy a quitar el contorno y este por aquí y sin contorno y de color gris. Entonces ahí tengo la luna. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una serie de figuras geométricas básicas que unidas y organizadas de la manera correcta nos pueden llevar a hacer un buen dibujo. En la próxima clase vamos a animar este barco de manera que se puede mover, la luna. Vamos a agregar también, por ejemplo, unas nubes. Entonces, vamos a buscar qué figura nos sirve como la nube. Bingo, nube. ¿Qué tal? Vamos a seleccionar por aquí, ¿sí?
y las nubes son de color azul. Vamos a cambiarle el color a la nube de color blanco y también sin contorno. Perfecto. También podemos cambiarle el color a la nube. Vamos a ver un poquito más. Eso. Una nubecita un poquito más. Les voy a enseñar algo que es muy importante. Para poder desplazar este barco posteriormente en la animación, vamos a tener que pasarlo de un conjunto de triángulos a un barco como tal. Y para hacer eso, tengo que agrupar. Las figuras en PowerPoint se pueden agrupar, permitiéndome a mí convertirlo en un solo elemento. Entonces, ¿cómo se agrupa? Primero se agrupa seleccionando los objetos que quiero agrupar al mismo tiempo. Para hacer eso, hago con un clic sostenido, creo un rectángulo seleccionador, por decirlo así. Ese rectángulo tiene que seleccionar completamente a cada elemento que yo quiera agregar. En este caso, si quiero agregar estos tres elementos, tengo que seleccionar los tres completamente. Fíjense que aquí los triángulos quedaron seleccionados, pero ahora le voy a llamar la coraza. Ya no, las velas están seleccionadas, pero la coraza no. Para seleccionarla tengo que ser completamente cada objeto. Entonces le doy aquí. Aquí tengo mis tres objetos seleccionados y le voy a dar clic en clic derecho y la opción agrupar. Listo. Lo mismo voy a hacer con la luna. Clic derecho, perdón, clic derecho, agrupar. Perfecto. Aquí tengo ya mi barquito en medio de la noche oscura, como lo describe Juan Francisco en la tarea que le pedí que escribiera en su cuaderno, la historia que les pedí que redactara. En la próxima clase vamos a hacer que este barquito se vaya moviendo de acuerdo a la historia que ustedes escribieron. Entonces espero que les haya gustado mucho esta clase. Practiquen, vayan creando su figura. Fíjense que aquí tienen un sinnúmero de opciones, muchísimas opciones. Y la gracia de PowerPoint es que nos da la oportunidad de usar nuestra creatividad, de imaginar y crear cosas muy, muy chéveres. Bien, entonces nos espero la próxima clase. Muchas gracias.